Eran las 5 de la mañana cuando el llanto de mi hija me sacó del sueño más profundo que había tenido en semanas. Me incorporé como pude con los huesos pesados y los ojos ardiendo, y la levanté de la cuna que teníamos junto a nuestra cama. Sofía tenía apenas 2 meses, y su hambre no entendía de relojes ni de cansancio ajeno. La acomodé contra mi pecho y comenzó a mamar con esa desesperación tierna de los recién nacidos, esos pequeños puños cerrados contra mi piel, esos ojitos que se entrecerraban de puro alivio. Yo también sentía alivio, aunque suene extraño decirlo. Ese momento en la penumbra con la casa en silencio, era mío. Era de las dos. Nadie más existía en ese instante, ni el cansancio, ni el dolor en la espalda, ni las grietas que todavía me ardían cada vez que ella se prendía. Solo estaba yo sosteniendo a mi hija, dándole lo único que en ese momento solo yo podía darle. Entonces escuché los pasos. Reconocí el ritmo de esas pisadas antes de ver la puerta abrirse. Mi suegra, Norma, siempre caminaba así, firme, como si cada paso tuviera un propósito urgente que el resto del mundo debía respetar. Se asomó al cuarto sin tocar como hacía siempre y encendió la luz del pasillo, que se coló como un cuchillo por la puerta entreabierta. «Otra vez con esto a esta hora», dijo cruzando los brazos. «Esa niña ya te tiene atada las 24 horas. Deja de hacer tanto drama y ven a las 6 a preparar el desayuno. Tu suegro tiene que comer antes de irse a trabajar». No respondí de inmediato. No podía. Tenía a mi hija en el pecho, la sentía tragar despacio, y sentí que algo dentro de mí se partía en silencio, sin ruido, como se parten las cosas que uno ha estado sosteniendo demasiado tiempo con las manos temblando. «Norma», le dije tratando de que mi voz no se quebrara, «estoy dando de comer a su nieta». «Y yo crié 3 hijos sin tanto teatro», respondió, ya dándose la vuelta. «A las 6. No me hagas repetirlo». La puerta se cerró y el pasillo volvió a quedar oscuro. Me quedé ahí sentada en el borde de la cama, con Sofía todavía prendida a mí, y las lágrimas empezaron a caer sin que yo las llamara. No lloraba por la hora, ni por el desayuno, ni siquiera por el cansancio que ya se había vuelto parte de mi cuerpo, como una segunda piel. Lloraba porque en esa casa, desde que llegué embarazada hacía casi 1 año, nunca había sentido que mi cuerpo, mi tiempo, ni mi maternidad me pertenecieran del todo. Miré a mi hija. Sus pestañas cortas, su nariz pequeña, el modo en que su mano se aferraba a mi dedo mientras comía, como si supiera que necesitaba sostenerse de algo. Le besé la frente y le susurré que todo iba a estar bien, aunque en ese momento yo misma no estuviera muy segura de creerlo. Terminó de mamar cerca de las 5:30. La cambié, la arrullé, la volví a dormir con esa lentitud cuidadosa que solo las madres conocen, ese arte de mover el cuerpo sin generar ni un solo crujido que pudiera despertarla. Cuando por fin la deposité en la cuna y su respiración se volvió pareja, me permití quedarme mirándola 1 minuto entero. Ese minuto fue mío también. Nadie podía quitármelo. A las 6:45 mi esposo, Diego, se movió en la cama y murmuró algo entre sueños. Lo desperté con suavidad. «Tu mamá quiere que vaya a hacer el desayuno», le dije. Él abrió los ojos, todavía confundido por el sueño. «¿A esta hora? Ve a dormir un rato, yo hablo con ella». «No, ya está. Ya me levanté. Solo quería que supieras por si te preguntan por qué no dormí». Diego se sentó en la cama y me tomó la mano. «Esto no puede seguir así, amor. No puede entrar a nuestro cuarto sin tocar. No puede hablarte de esa forma cuando estás dándole de comer a nuestra hija». Asentí, pero en el fondo sentía que las palabras de mi esposo, aunque sinceras, eran como agua que se filtraba entre los dedos. Ya habíamos tenido esa conversación antes. Muchas veces.
Y cada vez terminábamos en el mismo lugar, yo bajando a la cocina a las 6 de la mañana, con los pechos todavía doloridos y los párpados pesados, para picar cebolla y calentar tortillas mientras mi suegro leía el periódico sin levantar la vista. Bajé las escaleras despacio, sosteniéndome del barandal como si mis piernas no terminaran de creer que podían sostenerme. La cocina ya olía a café. Norma estaba ahí moviéndose entre las ollas con esa eficiencia que a veces yo admiraba y otras veces me hacía sentir invisible, como si mi presencia solo importara en función de lo útil que pudiera ser. Ya era hora, dijo sin mirarme. Corta la papa para el hash. Y no le pongas tanta sal como la última vez. Tomé el cuchillo y empecé a cortar. Mis manos temblaban un poco, no sé si de cansancio o de esa rabia contenida que llevaba semanas guardando en algún rincón del pecho, junto al lugar exacto donde mi hija apoyaba la cabeza cada noche. Corté en silencio. Norma tarareaba una canción, ajena por completo a lo que había pasado media hora antes, como si esas palabras, deja de hacer tanto drama, se hubieran evaporado en cuanto salieron de su boca. Para mí no se habían evaporado. Se habían quedado ahí flotando en el aire de la cocina, mezclándose con el olor del café y la grasa del sartén. Mientras cortaba la papa, pensé en mi propia madre, que vivía a 3 horas de distancia y que cada vez que hablábamos por teléfono me preguntaba, con esa voz suave que solo las madres saben usar, si estaba comiendo bien, si estaba durmiendo aunque fuera un poco, si necesitaba que viniera unos días. Pensé en cómo si ella hubiera estado ahí esa mañana, jamás habría dejado que yo bajara a las 6 después de haber pasado la noche entera despierta. Me habría dicho que durmiera, que ella se encargaba del desayuno, que una madre recién parida no tiene que demostrarle nada a nadie. Pero mi madre no estaba ahí. Estaba yo sola, en una cocina que no terminaba de sentir mía, cortando papas para un hombre que jamás me había preguntado cómo estaba durmiendo desde que nació mi hija. Diego bajó minutos después, todavía con el pelo revuelto, y se sentó a la mesa sin decir mucho. Lo miré de reojo mientras servía el café, esperando que dijera algo, que interviniera, que le recordara a su madre que yo no era una empleada de la casa sino la madre de su nieta, apenas unas semanas después de haber dado a luz. Pero Diego solo tomó su taza y murmuró un gracias. Sentí una punzada distinta entonces, no hacia Norma, sino hacia él. Una punzada vieja, conocida, la de sentirme sola incluso estando acompañada. El desayuno transcurrió como tantos otros. Mi suegro habló de trabajo, Norma se quejó del clima, y yo estuve ahí, presente en el cuerpo pero ausente en todo lo demás, pensando en el llanto que en cualquier momento iba a subir desde el cuarto, pensando en cuántas horas habían pasado desde la última vez que dormí más de 2 seguidas, pensando en si algún día esta casa se sentiría distinta. Fue mi suegro quien, sin que nadie se lo pidiera, rompió el silencio de una forma que no esperaba. Norma, dijo bajando el periódico, ¿la niña lloró en la noche? Sí, la de siempre, respondió ella, sirviéndose más café. ¿Y la dejaste dormir a ella después? Preguntó señalándome con la barbilla. Norma se quedó callada un segundo. Tenía que hacer el desayuno. Mi suegro me miró entonces, y por primera vez en meses sentí que alguien en esa mesa me veía de verdad. El desayuno puede esperar 10 minutos, dijo con una calma que no admitía discusión. Una mujer que no duerme no puede cuidar bien a nadie, ni a la niña ni a sí misma. Norma no respondió, pero até algo en su gesto, un silencio distinto, como si esas palabras hubieran encontrado una grieta que ella no esperaba. No sé si esa mañana cambió algo de forma definitiva. Las cosas en las familias rara vez cambian de golpe, como un interruptor que se enciende. Cambian despacio, en capas, con pequeños roces que a veces duelen antes de sanar. Pero esa mañana, mientras subía de nuevo las escaleras para acostarme un rato antes de que Sofía despertara otra vez,
sentí que algo se había movido, aunque fuera apenas un poco. Entré al cuarto y la encontré todavía dormida, con los bracitos extendidos hacia arriba, como si incluso dormida quisiera abrazar el mundo entero. Me acosté a su lado, no en mi cama, sino en el pequeño espacio junto a la cuna, y cerré los ojos. Antes de quedarme dormida, pensé que un día ella sería grande y quizás algún día tendría sus propios hijos, y yo esperaba, con todo el corazón, poder ser para ella la clase de madre que nunca le dijera que su cansancio era drama. La clase de madre que entendiera que dar de comer a un hijo a las 5 de la mañana no es una obra de teatro, sino el acto más silencioso y más real del amor. Me dormí con esa idea sostenida entre las manos, como quien sostiene algo frágil, algo que promete cuidar aunque el mundo entero le diga que se apure, que baje, que deje de hacer tanto drama.